Muy buenos días. A nombre del comité organizador y del Cuerpo Académico Sistemas Inteligentes y Ciberseguridad, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes a este gran evento. Estamos celebrando la 6ª edición de nuestro Congreso Internacional y la 14ª edición de nuestro Congreso Internacional, Nacional de Ciencias de la Computación. El comité integrado, y me voy a permitir, por favor, primero nombrar al doctor Humberto Sosa. Doctor, un saludo. Gracias por estar, nuestro coordinador honorario. Hola, doctor. Un abrazo. Asimismo, presento a las maestras Ana Claudia Centeno, la maestra Judith Pérez Marcial, la maestra Alba Maribel Sánchez Gálvez, al doctor Pedro García Juárez, al doctor Gustavo Trinidad y a su servidora, María del Carmen Santiago Riga, que con gusto celebramos esta gran actividad, que es un gran esfuerzo que con mucho gusto realizamos pensando principalmente en nuestros alumnos, la comunidad de la Facultad de Ciencias de la Computación y, por supuesto, extendiendo este esfuerzo hacia toda la comunidad BUAT, asimismo como a escuelas, universidades e institutos que nos han preferido año por año y estar con nosotros, de verdad es un honor. Bienvenidos sean todos ustedes. Muy buenos días. Espero que el día de hoy también sea un día de grandes aprendizajes y sin dudarlo, hoy arrancamos con la ponencia del doctor Wilfrido Gómez Flores. Y bueno, en este momento voy a ceder el micrófono al doctor Mario Rosains, quien nos va a hacer favor de hacer la presentación del ponente y así arrancar con nuestra jornada del último día de este Congreso CONACYT 2024. Prefiéranos toda la mañana a la 1, la gran clausura. Buenos días. Adelante, doctor. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y bueno, a mí me toca empezar a hacer la moderación de esta sesión de ponencias magistrales. Muy contento por estar con ustedes. Entonces, muchas gracias y un saludo al comité organizador del CONACYT, a los ponentes, al staff, a todos los participantes en general. Muchas gracias por su asistencia. Y bueno, vamos a iniciar con esta primera charla magistral a cargo del doctor Wilfrido Gómez Flores. Me voy a permitir comentar parte de su semblanza y de su currículo. El doctor Wilfrido Gómez Flores recibió en 2004 el grado de Ingeniero en Electrónica y de Comunicaciones por la Universidad Tecnológica de México. Después, en 2006 y 2009, obtuvo los grados de maestría y doctorado en Ciencias en Ingeniería Eléctrica en la especialidad de Bioelectrónica por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. En 2010 se incorporó al CINVESTAB, Unidad de Tamaulipas, como investigador de tiempo completo, colaborando en la línea de investigación de Ingeniería Computacional. Tiene más de 100 publicaciones en revistas y congresos internacionales y hasta la fecha ha graduado a 14 estudiantes de maestría y 4 de doctorado en los posgrados del CINVESTAB. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en el nivel 2 y sus intereses de investigación son el análisis de imágenes digitales, reconocimiento de patrones y aprendizaje automático. Entonces, como ustedes verán, una gran semblanza, una gran trayectoria académica. Yo no tenía el gusto de conocerlo y por las imágenes que presentan y la información que me mandaron, pues es un investigador muy joven, con un gran currículum ya. Entonces, muchas felicidades de antemano y gracias por su participación en este congreso que con mucho esfuerzo y dedicación pues hace el comité. Ya llevamos una trayectoria importante año con año presentando a ponentes de gran prestigio como lo es el que vamos a escuchar a continuación. Y bueno, pues ya sin más preámbulo, pues adelante. Muchísimas gracias por aceptar participar y lo escuchamos, doctor, con interés. Muchas gracias. Buenos días. ¿Se escucha bien? Buenas. ¿Sí?
Ok, no sé si ya ven mi presentación. Yo le voy a dar aquí. Ahí está, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ya Ok, se ve. muy bien. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, por la presentación que nos hizo ahorita el doctor Mario. Pues sí, no se lo de joven, ¿no? Parezco joven, pero ya tengo mis años, ya casi 45 años. Pero bueno, esta mañana pues quisiera pues sí compartirles algo del trabajo que he estado realizando en los últimos más o menos 5 o 6 años, no, 5 años. Y esto en colaboración justamente con el doctor Humberto Sosa, que pues ya vi que está por ahí conectado, ¿sí? Y es un tema pues bastante interesante que en su momento el doctor me lo propuso como un tema de investigación para mi estancia sabática que yo hice en el SIC, en el Centro de Investigación en Computación. Y pues fue algo que me interesó mucho, vi que es un área de oportunidad porque se puede, eh, pues, proponer nuevas cosas, ¿no? Digamos que esta es un área todavía abierta, no hay muchas cosas muy bien definidas, entonces me gustó mucho el tema y lo seguimos trabajando, ¿no? Entonces, lo que quiero compartirles es sobre una introducción a las neuronas morfológicas dendríticas, ¿sí? Que pues son un tipo de neurona artificial. ¿Sí? Digamos, una alternativa a las neuronas clásicas que conocemos como las perceptrones o los perceptrones multicapa. ¿Okay? Y bueno, esto es lo que vamos a ver. Quiero hacerla un poco, pues, a lo mejor más didáctica, un poco que se entiendan los conceptos que vamos a ver, ¿sí? A lo mejor va a haber algunas ecuaciones, pero voy a tratar de que se puedan entender lo más posible. Sí, vamos a comenzar pues conceptos básicos, vamos a ver lo básico que es la neurona artificial, esta inspiración biológica que toman estos nodos artificiales. Vamos a pasar al modelo perceptrón, ¿no? Más que nada para hacer un contraste con lo que es el perceptrón morfológico, ¿no? Que es hacia donde nos vamos a enfocar. Y después ya vamos a hablar ya un poco más enfocado hacia lo que es la neurona morfológica dendrítica, que obviamente pues viene del perceptrón morfológico y pues vamos a ver desde su arquitectura, vamos a decir, básica o clásica, algunas técnicas o una técnica de entrenamiento que es muy eficiente, ¿sí? Y algunas otras variantes que se han ido o que hemos ido desarrollando junto con el doctor Sosa, pues a lo largo de estos años, pues para hacerla un poco más, digamos, versátil y modernizar, ¿no? La manera, por ejemplo, en que se entrena este tipo de neurona. Y pues al final vamos a ver algo de las aplicaciones que se han tenido, ¿sí? Y tendencias que, bueno, estamos en eso, ¿no? Trabajando para lograr mejorar, ¿no? Los desempeños, ¿ok? Bueno, ok, entonces, pues comenzando con la parte de conceptos básicos, ¿no? O sea, me gustaría primero encasillar o contextualizar en dónde estamos. Estamos en el área de aprendizaje automático y específicamente en lo que es el aprendizaje supervisado, ¿sí? En este caso, pues vamos a trabajar con un patrón o patrones, ¿sí? De características. Un patrón en la presentación lo vamos a ver como un vector, ¿sí? Un vector X, negrita, ¿sí? Que en su interior, pues vamos a ver los elementos que conocemos como características o rasgos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta gráfica, este es un dataset clásico, se llama el iris data, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos aquí? Cada punto, pues, nos representa las medidas de dimensiones de unas flores que se llaman, o del género iris, ¿sí? Entonces, aquí pues vamos viendo que en este espacio de características, pues lo que tenemos son dos medidas de distancia, me parece que es el ancho y el largo del pétalo, ¿sí? Y entonces, pues cada una de estas muestritas, ¿sí? Pues es una flor a la cual se le tomaron esas medidas y pues lo podemos proyectar en este espacio coordenado, ¿sí? Ahora, cuando tenemos una colección, ¿verdad? De n muestras, pues es a lo que llamamos el conjunto de datos, ¿no? Como ahora sí lo que estamos viendo en esta diapositiva, aquí están pues 150 puntos del conjunto de datos iris, ¿sí? Y además, digamos, para representar los colores, es lo que tenemos las clases de patrones, ¿sí? Que en este caso vamos a tener 3 clases de patrones cuya característica que son grupos de objetos que poseen características similares, ¿ok? Entonces aquí, bueno, estamos viendo lo que es el iris data tal cual, vemos que un punto es el dato X, ¿sí? Es un vector en este caso de 2 elementos o de 2 dimensiones, y bueno, vemos las 3 clases de flores que hay del iris data.
Ahora, ¿cuál es el objetivo por ejemplo, lo que vamos a ver el día de hoy? Pues el aprendizaje supervisado, ¿verdad? De este espacio de características, en el cual el objetivo final, pues es hacer la partición del espacio tal que nosotros podamos generar fronteras de decisión, en el cual cada una de estas regiones de decisión, pues está, digamos, modelando a una de las clases de patrones, ¿sí? Entonces, a esto es lo que nosotros vamos a llamar aprendizaje supervisado, porque nosotros tenemos a los datos, ¿sí? Al conjunto de datos, y para cada elemento del conjunto de datos nosotros sabemos su etiqueta de clase, sabemos qué es lo que queremos. Entonces, los algoritmos que vamos a ver, pues lo que hacen es una función, digamos, de mapeo, en el cual un punto de estos, ¿verdad? Lo vamos a llevar a un valor, o a una etiqueta de clase, ¿no? Porque nosotros ya en un proceso previo de aprendizaje supervisado, ¿no? Como conocemos las clases, pues lo podemos nosotros inferir. Entonces, digamos, esto es un poco para contextualizar en dónde cae esto de las neuronas morfológicas, ¿ok? Bueno, ahora, pasando un poco ya hacia lo que es la inspiración biológica de esto, ¿no? Pues esto lo vemos mucho en los cursos básicos de redes neuronales, ¿no? Y vemos que pues, la inspiración está en las neuronas biológicas del sistema nervioso, ¿sí? En este caso, bueno, aquí tenemos una representación ahora sí que meramente artística, ¿verdad? Porque si así lo vemos en el microscopio, a lo mejor no se parece mucho a esto, pero bueno, lo que trata de dar a entender es los elementos que tiene una neurona biológica, ¿no? Vamos a ver que las entradas, ¿sí? Estas ramificaciones son las dendritas, ¿no? Dendrita inclusive viene del griego que significa árbol, ¿sí? Entonces se ven así como esos tipos de arbolitos. Entonces estas son las entradas de la neurona que va a recibir estímulos eléctricos de otras neuronas que están pues conectadas aquí a partir de un enlace sináptico. Después estos impulsos eléctricos pues se van a concentrar en el cuerpo de la neurona, que se le llama el soma, como pues toda neurona tiene su núcleo, ¿verdad? Y bueno, aquí en el soma pues digamos van a para hacer operaciones que se le llama de polarización o de despolarización, ¿sí? Dependiendo, para que entonces se pueda emitir un impulso eléctrico hacia la salida, que es esta rama que vemos que se le denomina el axón, ¿sí? Aquí entonces va a haber un impulso pues que va a ir caminando pues por toda la rama, ¿sí? Inclusive no es que se transmita digamos de manera continua, va dando brinquitos en en estos huequitos, ¿no? Que están divididos por las células de Schwann, es una cubierta de melina, entonces van dando en un pulso saltatorio y este impulso pues se transmite ahora hacia aquí a las terminales y va pues a otras neuronas, ¿sí? Entonces esto es en sí la inspiración que trata pues es que colectar alguna información a la entrada, ¿sí? Procesarla en el cuerpo y decidir, ¿sí? La salida que se tendrá, ¿no? A partir a lo mejor de una función de activación, ¿ok? Entonces si esto lo reflejamos en un modelo clásico como es el perceptrón, pues veríamos algo así, ¿sí? O sea, vemos ahí justamente esa inspiración biológica en el cual pues vamos a tener las entradas, ¿sí? En este caso que tenemos aquí, pues justamente un patrón, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, las D características del patrón de entrada, ¿sí? Algún rasgo que se midió, ¿ajá? Y que estos van a ser ponderados por algo que llamamos los pesos sinápticos. Y estos pesos, pues no, simplemente lo que van a dar es un valor a lo mejor de relevancia, ¿verdad? A esa característica que está entrando a esta neurona, ¿sí? Aquí adentro en el cuerpo, ¿qué va a suceder? Pues básicamente dos operaciones. Vamos a hacer una suma, ¿sí? De lo que serían la multiplicación de entradas por pesos, ¿sí? Que esto lo estamos viendo aquí adentro de los paréntesis. Entonces vamos a ver que vamos a multiplicar por cada entrada, se va a multiplicar por su respectivo peso, que es un valor, pues digamos, de relevancia, y vamos a hacer la suma junto con un bias, ¿no? Como le llamamos al peso cero. Y una vez que se ha hecho esta combinación lineal, como se le conoce, que es básicamente es el producto punto, ¿sí? Lo que vamos a hacer es pasarla por una función de activación, ¿sí? Que pues de alguna manera va a decidir, digamos, qué valor va a tener a la salida, ¿sí? Esta función de activación, pues existen muchas en la literatura, digamos, en un principio, en los primeros modelos perceptrones, pues no era más que una función escalón, de tal forma que la salida pues era si la neurona pulsaba o no, o sea, si tenía un valor 1 o un valor 0, ¿sí? Ahora, esto pues es en sí lo que estamos buscando, esta función de mapeo que tenemos aquí, que cuando pasamos este patrón a la entrada, pues va a haber una función, ¿verdad? Esta función, ajá,
o un modelito, ¿verdad? Que nos va a arrojar pues la clase a la salida, nos va a hacer una aproximación a esa clase deseada, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué características tiene este modelo perceptrón? Bueno, ya desde por ahí de los años 50, ¿sí? Del siglo pasado, pues ya se sabía que esta neurona, pues nosotros la podíamos entrenar. O sea, ¿qué quiere decir? Ajustarle sus pesos de manera automática. ¿Sí? Hubo los trabajos, por ejemplo, pioneros de Frank Rosenblatt, ¿sí? En el cual, bueno, se enfocó pues a tratar de hacer métodos de aprendizaje para esta neurona. Y digamos que el algoritmo básico para entrenar perceptrones, pues es el algoritmo de descenso de gradiente, que es, pues, no es más que un método de optimización en el cual pues vamos a hacer las actualizaciones de los pesos con, digamos, aquí lo que vamos a ver es el gradiente de una función de costo, ¿no? Por ejemplo, un error con respecto de esos pesos. Aquí pues básicamente lo que estamos viendo es una diferencia de cuánto nos falta o cuánto le sobra para aproximarnos a la salida deseada. Entonces estamos viendo ahí pues un aprendizaje del tipo supervisado. Tal que esta diferencia, digamos, o lo que falta o lo que sobra, pues compensa, ¿verdad? Los pesos actuales, pues para tener la siguiente versión, ¿verdad? De esos pesos, ¿no? En una iteración siguiente, ¿sí? Esto pues es de manera iterativa y pues nosotros lo podemos fácilmente pues implementar. Ahora, un perceptrón único es si lo vemos desde un punto de vista de clasificación, pues es un clasificador lineal. ¿Qué quiere decir? Que vamos a separar únicamente con rectas, pues los diferentes clases en un espacio de características, ¿sí? El caso más básico en el cual se demostraba el funcionamiento de esta neurona, pues eran las compuertas AND y OR, ¿sí? Como lo podemos ver aquí. Sí, aquí lo que tenemos es la compuerta AND, ¿no? Vamos a suponer que tenemos las dos entradas X1 y X2, ajá, y pues aquí pues está reflejada la compuerta AND, que va a ser 0 en todos los casos a la salida, excepto cuando las dos entradas sean 1, ¿sí? Entonces, digamos, si echamos a andar el descenso de gradiente, pues nos va a arrojar estos pesos. Tal que pues estamos resolviendo la compuerta AND. ¿Esto qué quiere decir? Si yo estas entradas, ¿verdad? El 0, 0, 0, 1 las reflejo, ¿verdad? En este espacio coordenado, ahora sí como si fuera un espacio de características, y le pongo colorcitos, por ejemplo, azul a los ceros y gris al 1, ¿sí? Pues puedo ver que al resolver, ¿verdad? El modelo con estos pesos, pues me genera esta línea aquí, ¿sí? Entonces aquí lo que vemos es que dice que toda esta zona, de esta línea para allá o de esta frontera de decisión, digamos, va a pertenecer a lo que sería a los datos correspondientes al 1, 1, ¿no? Y todo lo demás que está por acá abajo, pues correspondería a la salida 0, ¿sí? Lo mismo tenemos para la OR, ¿sí? Ahora la OR pues solamente va a ser 0 cuando ambas entradas son 0 y 1 en todos los demás casos, ¿no? Y pues igual, ¿no? Vemos como la OR, ¿verdad? Se resuelve, ¿no? Aquí tenemos los pesos y pues a partir de esta línea divisoria, ¿no? Todos estos son los que pulsan hacia 1 y este es el único que pulsa hacia 0, ¿ok? Y podemos resolver esto, ¿no? Con garantía porque existe algo que se llama el teorema de convergencia del perceptrón, que no es más que, digamos en palabras simples, que un perceptrón, ¿verdad? Va a converger siempre y cuando los problemas sean linealmente separables, ¿no? O sea, va a converger en un número finito de iteraciones de este algoritmo que tenemos aquí arriba, ¿sí? Y pues vamos a poder lograr una solución, ¿sí? Entonces eso es lo que nos dice ese teorema de convergencia del perceptrón, ¿sí? En estos pues obviamente son problemas linealmente separables porque pues las clases, por ejemplo, las grises del azul la podemos dividir con una sola línea, ¿vale? Ahora, ¿qué sucedió en ese momento? La compuerta XOR no la podíamos resolver con un solo perceptrón, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues aquí tenemos, digamos, estas clases están encontradas, ¿no? Aquí tenemos, pues la 0, 0 está por acá, ¿verdad? Y la 1, 1 está por acá. Entonces no tenemos una frontera de edición lineal que me separe correctamente a estos puntos, ¿sí? A los azules de los grises, ¿no? O sea, si ustedes tracen cualquier línea, no sé, por aquí, pues va a haber ya un error, ¿no? A lo mejor va a clasificar estos dos bien, pero este lo va a clasificar mal si yo trazara una línea por aquí. Así cualquier línea que ustedes tracen, no va a poder resolver el problema de manera correcta. Entonces, inclusive si uno trata de correr este algoritmo perceptrón, ¿sí?
en un dataset tipo XOR, nunca va a converger, ¿sí? Porque no se cumple el teorema de convergencia del perceptrón de que las clases sean linealmente separadas. Entonces ahí fue un primer problema, ¿sí? ¿Qué sucedió después? Bueno, vinieron algunos trabajos posteriores como el de Minsky-Papert, donde dijeron, bueno, sí podemos resolver este tipo de problemas siempre y cuando podamos hacer apilación de perceptrones en varias capas, ¿no? En este caso, pues algo básico sería una capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida. Entonces, en este caso ya vamos ahora sí a saltar a lo que es el perceptrón multicapa o a lo que podemos ya definir como una pequeña red neuronal, ¿sí? Y bueno, en este caso, hubo ahí varios años, ¿no? Entre, bueno, que se propuso esta estructura, ¿no? De capas apiladas hasta que se pudo hacer un algoritmo de aprendizaje basado en algo que conocemos como el backpropagation, ¿no? Con el cual, bueno, hace la combinación un poco entre lo que sería descenso de gradiente con la regla de la cadena de la derivación, ¿ok? Entonces, digamos, ya resuelto esto, bueno, es que ya podemos aprender los pesos de un perceptrón multicapa. Ahora sí somos capaces de resolver problemas no linealmente separables, tal como la compuerta XOR. Entonces, pues aquí tenemos de una vez más la compuerta XOR y vemos que la podemos resolver fácilmente utilizando tres perceptrones, dos en la capa oculta y uno en la capa de salida. Entonces, básicamente lo que está haciendo es que uno de los perceptrones pues resuelve la compuerta AND, el otro resuelve la compuerta OR, y este nodo que tenemos a la salida lo que va a hacer pues es integrar esas respuestas pues para tener esta salida o esta división del espacio que se le dice bilineal, ¿sí? Entonces ahora sí ya lo resolvemos correctamente, ¿no? Todo lo que cae en la zona azul, ¿verdad? Pues va a pertenecer a lo que serían las clases que pulsan a 1, ¿sí? Y lo que está en la zona blanca, pues es lo que pertenece a la clase 0, ¿ok? Bueno, entonces, y de aquí para el frente, bueno, ha ido evolucionando todas estas ideas, ¿sí? Pues haciendo más robusto estos métodos, ¿no? Ya me imagino que los que han hecho algún curso de redes neuronales, pues ya pueden ver que existen distintas topologías, ¿no? También a lo mejor otros métodos de aprendizaje. Y pues esto ya ha ido evolucionando desde ese punto. Pero digamos, este es el origen. Ahora, haciendo un sumario, ¿sí? Del perceptrón, y esto ya nada más para terminar con esto y hacer un contraste con lo que son las morfológicas dendríticas. Primeramente, ¿cuál es su operación base? El producto punto, ¿verdad? Hace una combinación lineal de entradas y pesos. Dos, un solo perceptrón, ¿verdad? Un solo nodo nos genera fronteras de decisión lineales. Y esto quiere decir que son intervalos abiertos, ¿no? Voy a regresar un poco, por ejemplo, a esta diapositiva. ¿Qué quiere decir un intervalo abierto? Que dice, a partir de esta línea hacia arriba, o sea, ya imagínense que es una línea al infinito, ¿no? Y toda un área hacia el infinito, pues ya su valor nunca va a cambiar más, siempre va a ser el mismo valor a partir de esta frontera. Este es un intervalo abierto. Ahorita vamos a ver un poco ese concepto. Luego tenemos que perceptrones de capas, ahora sí nos pueden habilitar respuestas no lineales y que requiere funciones de activación no lineales, bueno, justamente pues para decidir si ese perceptrón, pues digamos, emite a una salida o no en cierto rango de valores, ¿no? Y bueno, este es un caso nada más, vean, este es un problema de dos clases, un problema clásico que se usa para probar estos algoritmos, ¿no? En el cual es una clase, la azul, que rodea una clase interna de puntitos negros, ¿sí? Y entonces vemos que como una neurona, pues nos genera solamente una línea y no lo puede resolver correctamente. Dos neuronas, pues nos genera dos líneas, pues ya más o menos, pero todavía existe un error. Ya a partir de tres neuronas, como lo acabamos de ver, pues ya se empiezan a generar estas zonas, ¿sí? Estas tres líneas, que bueno, aquí estamos viendo que es la zona de los negritos y aquí afuera, pues de los azules, ¿sí? Y bueno, mientras más neuronas le vayamos poniendo, pues digamos las fronteras de decisión se van haciendo pues más suaves y a lo mejor vamos mejorando la representación justamente de la forma en cómo estos puntos se distribuyen. Bueno, entonces ya teniendo esta introducción, ahora sí creo que vamos a pasar a lo que es la perceptrón morfológico, ¿no? Un poco para hacer el contraste al final entre estos conceptos con esto de aquí. El perceptrón morfológico de una sola capa, que en inglés sus siglas es SLMP, Single Layer Morphological Perceptron, pues realiza computación dendrítica. Entonces aquí lo que estamos viendo ahorita antes de entrar a ese concepto, pues es ese modelo que se propuso por ahí del 2003, es el modelo de Ritted-Ursit, ¿no? Uno puede ver este artículo, y aquí está, digamos, mucho de las bases de los perceptrones morfológicos,
¿sí? En este caso, ¿qué es lo que hace la computación dendrítica? Bueno, se dice que hace operaciones de retículo elementales sobre las señales de entrada. ¿Qué es un retículo? Pues no es más que una estructura algebraica, ¿sí? Para un conjunto en el cual para cualquier par de puntos de ese conjunto A se satisface dos cosas, que se tiene un único supremo, o sea, el valor extremo más grande, y un único ínfimo, que es el valor extremo más pequeño. Y nosotros lo representamos pues por estos dos símbolos, que no es más que las operaciones de máximo y de mínimo, ¿verdad? Entre dos puntos, ¿sí? Entonces, por eso es que se le denomina este concepto de morfológico, porque lo estamos involucrando máximos y mínimos, un poco también tomando inspiración en lo que es la morfología matemática, ¿no? En el área de análisis de imágenes, en el cual el máximo y el mínimo no son más que los operadores de dilatación y erosión, ¿sí? Entonces, aquí una dendrita artificial, una característica fundamental que tiene es que va a definir un intervalo cerrado, a diferencia, por ejemplo, de un perceptrón que siempre define intervalos abiertos. Al definir los intervalos cerrados, inmediatamente podemos generar fronteras de decisión no lineales. Esto es inherente a esta estructura o a los perceptrones, ¿no? Entonces, eso quiere decir que con un solo perceptrón morfológico podemos resolver problemas no linealmente separables, a diferencia de los perceptrones clásicos, ¿no? Que necesitamos apilar varios para resolver este tipo de problemas no linealmente separables. Entonces, esta es una de las características importantes, porque, digamos, de alguna manera estamos simplificando, ¿verdad? La estructura a que podamos resolver problemas difíciles con poco, ¿no? Y con algo muy sencillo como lo que es un perceptrón morfológico. Ahora, ya viendo un poco las ecuaciones de cómo es que trabaja, bueno, aquí tenemos una representación de lo que sería ese perceptrón morfológico, ¿verdad? Donde las entradas, pues justamente son esas dendritas, ¿sí? Que van a tener intervalos cerrados, ¿no? Aquí una bolita blanca dice que abre el intervalo, ¿sí? Y la bolita negra quiere decir que cierra ese intervalo en otro punto, ¿sí? Y así cada una de las entradas, pues va a estar definido dentro de un intervalo, ¿sí? ¿Dónde va a ser el intervalo ahora sí que de activación de esa dendrita? Aquí adentro, pues se va a aplicar la operación de mínimo, ¿sí? Entonces aquí lo que estamos viendo es que se va a hacer el mínimo entre lo que sería ver la entrada, ¿no? Aquí vamos a tener esa entrada con este peso que nos está definiendo el intervalo, ¿sí? Y ver si este valor que tenemos aquí, ¿no? Con estas operaciones de mínimo cae dentro o fuera del intervalo. Eso es básicamente lo que está haciendo la salida de la dendrita, ¿sí? En este punto, ¿sí? Entonces vamos a definir si tenemos ese patrón que está cayendo dentro o fuera, básicamente, ¿sí? Y la salida total, ¿verdad? De este perceptrón morfológico, pues es simplemente aplicarle una función escalón, pues para decidir si pulsa o no, ¿no? Sería la salida, digamos, si quisiéramos conectar a otras neuronas, ¿ok? Entonces, esta es la ecuación base, ¿sí? O la respuesta de un perceptrón morfológico. Vamos a hacer los mínimos, ¿verdad? Entre entradas con estos pesos que nos van a definir esos intervalos de que abren y cierran. Entonces vamos a ver estos dos conceptos, porque esto, digamos, es lo importante y es en lo que radica el comportamiento de estos perceptrones morfológicos. Un intervalo abierto lo podemos ver de esta forma, ¿no? Supongamos que nada tenemos un dato, una entrada, un elemento en una dimensión X, ¿sí? Cuando entra a este perceptrón, pues, ¿qué va a hacer? Si es un intervalo abierto, sí, vamos a tener esta función, o sea, la salida de nuestra neuroncita va a ser si X es mayor que un umbral A, entonces está dentro del intervalo y nunca más va a cerrar. O sea, todo lo que esté por encima de A, esta ecuación nos dice que todo lo que vaya de A hacia la derecha para el infinito, pues va a ser valor 1. Entonces, este es un intervalo abierto, no cierra en ningún momento, nunca baja, ¿sí? Mientras que un intervalo cerrado de disparo, pues vamos a definir dos puntos, uno que abre y uno que cierra, ¿sí? Tal que, bueno, es esta ecuación simple, dice que el valor X va a valer 1 si cae dentro del intervalo entre A y B, ¿sí? Entonces, imagínense, bueno, aquí nada más estamos viendo una sola entrada, una sola dendrita, pero si pusiéramos más dendritas, pues podríamos ir generando distintos espacios, ¿sí? De manera discontinua. Y esto ya nos está hablando de una no linealidad en la partición de un espacio. O sea, ya no necesariamente es una línea que a partir de ahí para cierto lado va a tener un solo valor. Ahora ese valor puede caer, ¿no? a un valor 0,
tener una región de 0 y a lo mejor otra dendrita nos va a definir un valor de 1, ¿sí? Entonces ahí vamos a empezar ya a construir un espacio no linealmente, que podemos separar de manera no lineal o no linealmente separable, ¿ok? Poniendo un ejemplo sencillo, ¿sí? Supongamos igual que vamos a definir esta dendrita, una sola entrada, ¿sí? Una sola característica, y que esa característica adopta el valor de 4, ¿sí? Y que bueno, digamos, ahorita vamos a ver ya el procedimiento para entrenar esto, pero que después de un proceso de aprendizaje de esta dendrita, pues dice que vamos a definir un intervalo entre 3 y 6, ¿sí? Un intervalo cerrado. Todo lo que está aquí va a ser 1 y fuera va a ser 0. Bueno, entonces lo que hacemos es agarrar este valor 4, lo metemos en la ecuación, ¿sí? Y pues vamos viendo, un poco desglosando, ¿verdad? Cómo vamos resolviendo las ecuaciones, ¿no? Poco a poco, ¿no? Tal que al final nos vamos a quedar pues con la operación de mínimo, ¿no? Que es pues lo que vamos a ejecutar aquí. Dice, vamos a ver el mínimo entre 1 y 2. ¿Quién es el mínimo entre 1 y 2? Pues 1. Lo pasamos por la función de activación, que no es más que una función escalón, ¿sí? La función escalón pues si es mayor que 0, o mayor, sí, mayor que un cierto umbral, en este caso 0, pulsa, ¿no? Si no, pues no pulsa, ¿no? Entonces aquí vemos que es 1. Entonces, pues justamente está cayendo este valor X, lo estamos transformando en una salida Y que dice que va a valer 1 porque justamente se encuentra dentro del intervalo, digamos, de activación, ¿sí? Vamos a moverlo afuera, ¿sí? Hacia afuera. Entonces ahora va a caer dentro de la región 0, ¿sí? Igual, si nosotros lo evaluamos en las ecuaciones, pues vamos a llegar a un punto en el que vamos a hacer el mínimo entre 4 y menos 1, ¿sí? ¿Quién es el más chiquito entre los dos? Pues menos 1. Cuando pasamos por la función de escalón, pues todo lo que es menor que 0 lo va a hacer 0 y pues está justamente pulsando hacia 0. Entonces aquí ya nos está diciendo que este punto está por fuera de la respuesta o de la zona de activación de esta dendrita, ¿ok? Bueno, entonces esto simplemente es un caso sencillo para pues mostrar que estas dendritas ahora sí que tienen un comportamiento local, ¿verdad? O sea que van a estar activadas dentro de un espacio restringido y pues como la palabra dice, de manera local. ¿Qué pasa cuando ya lo pasamos a 2 dimensiones? Bueno, en 2 dimensiones ahora lo que vamos a empezar a generar son cajas, ¿sí? Donde vamos a tener un intervalo cerrado, pues en la dimensión 1, otro intervalo cerrado en la dimensión 2, ¿sí? Y pues aquí, ¿qué es lo que se crea inherentemente? Pues una caja, ¿sí? Y si esto ya lo llevamos a más dimensiones, a 3, a 4, a 5, a la que ustedes quieran, pues lo que se están generando entonces es lo que denominamos hipercajas, ¿no? Porque ya estamos en más de 3 dimensiones, que es hasta donde nosotros podemos ver, ¿ok? Y pues si vemos son intervalos cerrados. Ahora, otra característica de estas hipercajas es que pues son isoorientadas. Eso quiere decir que las caras de estas cajas pues son paralelas, digamos, a los ejes físicos, ¿verdad? Del espacio coordenado, ¿no? Entonces son cajas isoorientadas, ¿ok? Y pues si lo quisiéramos representar con una ecuación, pues es simplemente que va a pulsar, ¿sí? Si el dato X cae dentro, obviamente, de la región de este intervalo cerrado y 0, pues en otro caso, ¿ok? Bueno, entonces ya retomando nuestro problema original, que era la XOR, ¿no? Que es como vimos el perceptrón multicapa, lo podía resolver con 3 perceptrones. Aquí vemos que un solo perceptrón morfológico nos puede resolver esa compuerta XOR, ¿sí? Aquí ya estamos viendo el espacio, ¿no? Aquí está justamente plasmado los puntos de los que pulsan a 1 y de los que pulsan a 0, ¿sí? Y pues vemos que si definimos estos pesos, ¿verdad? Para los intervalos que abren y cierran, pues generamos esta partición del espacio, donde pues evidentemente pues estamos separando entre lo que serían las clases, ¿verdad? La gris de la azul de manera correcta, ¿sí? Entonces, pues estamos haciendo una estructura pues más sencilla, ¿sí? Que computacionalmente es muy rápida de implementar, ¿sí? Para pues resolver un problema que en un principio un solo perceptrón no lo puede resolver, ¿no? Y tenemos entonces que apilar perceptrones para poderlo hacer. Entonces es una de las grandes ventajas porque podemos hacer con menos lo mismo que puede hacer un perceptrón multicapa, ¿sí? ¿Ok? Entonces esto es, digamos, todo esto se los pongo porque ese es el origen. Todo esto lo pueden ustedes ver en el algoritmo de Ritter and Ursit, ¿sí? Ok, entonces esto
toda esta es la base que nos da o el brinco, ¿verdad? Hacia lo que son las neuronas morfológicas dendríticas, ¿no? Ya cuando lo vemos en una estructura, ¿sí?, que podemos usar para clasificación de patrones, pues tiene una forma como esta, ¿sí? Donde lo que vamos a ver es que cada clase de patrones que tengamos, las vamos a modelar por un clúster de dendritas, ¿sí? Entonces aquí los cuadraditos pues nos están representando que son hipercajas, ¿no? Ya vimos por qué, ¿sí? Porque son intervalos cerrados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todas estas dendritas que tenemos, ¿no? O estas hipercajas, pues van a estar asociadas a los patrones de la clase 1, por ejemplo, ¿no? Todo este otro clúster que tenemos aquí van a estar asociadas a los patrones de la clase 2. Y así podemos generalizarlo hasta este último clúster de dendritas, ¿no? Asociados a los patrones de la clase C, ¿no? Porque vamos a tener C clases de patrones. ¿Y cuáles son las respuestas que obtenemos, verdad? En cada uno de estos puntos, bueno, tenemos esta ecuación en el cual vamos a evaluar si este patrón de entrada, pues básicamente cae dentro o fuera de cada una de estas hipercajas. Entonces, es lo que veríamos en este caso, ¿no? Vemos que la respuesta H va a ser positiva siempre y cuando este patrón, ¿verdad? X esté dentro de su dominio, ¿verdad? Va a ser 0 exactamente si este patrón cae exactamente en la frontera, ¿verdad? En la cara de la hipercaja, y va a ser negativo para todo valor que esté por fuera, ¿sí? Ahora, para hacer la integración de estas respuestas, vamos a hacer la función máximo, ¿sí? En este caso, vean, todo este clúster de dendritas de la clase 1, ¿sí? Vamos a tomar el valor más grande, ¿sí?, de todos ellos, esperando, obviamente, que pues en alguna de estas clases, pues el valor va a ser positivo, ¿no? O sea, quiere decir que va a estar dentro de las dendritas de alguna de estas clases. Entonces vamos a tomar aquí el máximo de todas estas, ¿no? Entonces, supongamos que, por ejemplo, este patrón que está entrando a lo mejor pertenece a la clase 1, ¿sí? Alguna de estas dendritas pues va a pulsar positivo y a tomar el valor máximo pues va a sacar ese valor positivo, mientras que en los demás va a ser un valor negativo, ¿sí? Y entonces ya al final, para hacer la clasificación, ¿sí?, únicamente lo que podríamos hacer es tomar el argumento del máximo, o sea, el índice, ¿verdad?, de en dónde se encuentra esa respuesta. Entonces aquí el argumento del máximo, y tomando como ejemplo que a lo mejor estamos pulsando hacia la clase 1, pues nos diría que la clase de este patrón X pues es exactamente 1, ¿sí? Y bueno, aquí lo tenemos en 2 dimensiones y bueno, para imaginarlo un poco más, así lo veríamos en 3 dimensiones, ¿sí? Y bueno, de ahí podemos irnos a las dimensiones que querramos haciendo hipercajas, ¿no? Ahora vean, aquí va a haber, digamos, esta es la estructura. Ahora, para entrenar lo que es lo que necesitamos, así como cualquier modelo de aprendizaje supervisado, lo que necesitamos hacer es entrenar o ajustar sus parámetros. ¿Cuáles son los parámetros de una neurona morfológica dendrítica? Básicamente son el punto inicial de la caja, de cada una de estas cajas va a tener un punto inicial, ¿sí? Aquí en 2 dimensiones, pues vamos a llamarle que es el punto inicial, o W, ¿verdad?, para la dimensión 1 y para la dimensión 2. Y vamos a tener definidos cuánto es la longitud de cada cara, ¿verdad?, a partir de ese punto inicial, pues para generar una zona de activación. Acá en 3 dimensiones, pues igual vamos a tener un punto inicial, pues en el espacio en 3 dimensiones, y vamos a tener cuál es la longitud de sus caras para cada una de esas dimensiones, ¿sí? Entonces, en eso consiste entrenar uno de estos estructuras neuronales, ¿sí? Existen mucho, en la literatura pues se ha abordado mucho este problema, porque justamente pues de eso depende que esto funcione bien, ¿no? Poder ajustar estos parámetros de manera correcta, tal que pues nuestro error de clasificación a la salida pues sea lo más pequeño posible, ¿sí? Entonces lo podemos abordar desde técnicas, por ejemplo, de cómputo evolutivo, ¿sí? A lo mejor podemos inicializarlos con alguna heurística tipo K-means, ¿sí? Pero uno de los algoritmos más eficientes y que en lo particular a mí me gusta mucho es uno que el mismo doctor Sosa propuso hace ya algunos años, ¿sí?, que es el método de divide y vencerás. Es un algoritmo de divide y vencerás, ¿sí? Por ejemplo, este de hecho es un algoritmo muy eficiente, muy rápido y que nos da pues una ubicación de las dendritas pues bastante buena, ¿sí? ¿Qué vamos a ver aquí? ¿No? Supongamos un problema de 2 clases, ¿no? Los puntos grises y los puntos azules. Este es un dataset también clásico que se llama el Ripley, ¿no? Entonces se usa bastante para ejemplificar.
estos métodos. Entonces, digamos, este dataset replay, pues lo puedo resolver con una estructura morfológica dendrítica de este estilo, ¿sí? Como ven, nada más son dos dimensiones, X1, X2, entonces nuestras entradas pues solamente son dos, ¿sí? Y vamos a tener dos clústeres de dendritas, ¿no? Los de la clase 1, ¿sí? Que van a estar asociados a lo mejor a la clase azul, y los de la clase 2 asociados a la clase gris, ¿sí? Entonces, esta es nuestra estructura base. El algoritmo divide y vencerás, ¿qué es lo que hace? Genera una hipercaja inicial, ¿no? Una grandota que encierra todos los patrones, ¿sí? E iterativamente va cortando a la mitad cada una de estas cajas, ¿no? Esto se hace pues de manera, perdón, recursiva, ¿no? Vamos cortando a la mitad cada una de estas cajas hasta llegar a un punto pues ya donde no tenemos error, ¿sí? Entonces, estas son las particiones que nos haría este tipo de algoritmo, ¿no? De divide y vencerás, ¿no? Como vemos, cada una de estas podemos decir que es una dendrita, ¿sí? Cada una de estas cajas o de estos rectángulos, ¿sí? Entonces, este algoritmo, pues lo que hace, tiene un proceso de división y una vez que llega, digamos, hasta la parte más baja de todas las divisiones, ahora hace un proceso de fusión, pues para ir juntando regiones adyacentes que sean de la misma clase, ¿sí? Y entonces, de esta manera generamos estas cajas. Entonces, digamos, en este punto estamos aquí, ¿no? Esto sería lo que estaríamos sacando de las respuestas aquí en H, ¿sí? Vamos a tener estas zonas de activación, las grises obviamente asociadas a las grises y las azules pues asociadas a los azules. Y aquí en la función argmax es donde ahora sí vamos a generar la frontera de decisión, que es esto, ¿sí? Entonces, vean, aquí nos está generando, pues, algo muy parecido, ¿no? No sé si han llevado algún curso de análisis de datos, por ejemplo, algo muy parecido que hacen los árboles de decisión, ¿no? Nos están partiendo el espacio, pues justamente que se ve algo así como escalonado, ¿sí? Y esto justamente pues por la naturaleza de las cajas, ¿sí? O sea, las esquinas, esta forma cuadrada que tiene, pues la vamos reflejada también en cómo se está partiendo este espacio de características, ¿sí? Y bueno, un detalle, digamos, que en ese momento, digamos, a pesar de que es un algoritmo eficiente, ¿verdad? Es que a lo mejor podemos perder generalización. Generalización es un concepto muy importante en este ámbito, ¿no? Generalización quiere decir que este modelo tenga la capacidad de clasificar correctamente muestras nuevas que nunca se vieron en el entrenamiento de esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí nos está creando estas islitas, esta islita gris dentro de la zona azul o esta islita azul dentro de la zona gris. Esto lo podemos, digamos, aquí de manera visual, pues ver como una falta de generalización, ¿no? Porque nosotros quisiéramos que justamente, pues toda esta zona, ¿no? Ya sin estas islitas, pues fuera gris, porque es muy probable que cualquier muestra que caiga aquí, pues sea gris, ¿sí? Igual todo lo que caiga acá, pues tendría que ser azul, pero bueno, vemos estas islitas, ¿sí? Y otra cosa, pues es que nuestras fronteras de decisión son, pues ahora sí que muy duras, ¿sí? Por ejemplo, este cuadrado, pues no sigue exactamente la forma que tendría la distribución de esta clase, ¿sí? Entonces, digamos, ese fue un problema que cuando yo me incorporé a este proyecto, pues identifiqué, ¿sí? Entonces, ahí es cuando empezamos a hacer nuevas propuestas, que es lo que voy a hablar de aquí para el frente, ¿sí? Entonces, aquí vemos que podemos generar otras geometrías, ¿no? Teníamos la caja, por ahí vino un colega también, Fernando, que propuso las elípticas y nosotros propusimos las esféricas, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues su objetivo es encerrar o definir un intervalo, ¿verdad?, de activación para cada una de esas dendritas. Entonces, en estos artículos, pues podemos ver, pues, las diferentes geometrías, ¿no? Nosotros nos enfocamos a la esférica, bueno, porque vimos que las elípticas tienen ciertos problemas a la hora de generar esta matriz de covarianza, ¿verdad?, que pues a veces se hacía singular y no la podíamos resolver, ¿no? Ok, bueno, entonces esos ya son cuestiones, a lo mejor para otra plática. Entonces nosotros propusimos las esféricas, ¿no? Tal que solamente dependemos de definir un radio que es constante para todas las dimensiones, ¿no? Y eso era más sencillo y pues nunca teníamos el problema de las matrices de covarianza en este punto. Entonces, ¿qué pasa cuando los distribuíamos ahora sí, por ejemplo, en un dataset como el espiral, que es bastante difícil de resolver, ¿no? Es un problema, pues, no linealmente separable, que tiene una forma muy compleja, ¿no? Entonces aquí vemos cómo se distribuyen las cajas, cómo se distribuyen las elipses y cómo se distribuyen nuestras esferas, ¿sí? Y cuando resolvíamos, ¿verdad?, con la función argmax, pues esto eran las fronteras de decisión o las regiones de decisión que teníamos. Pues seguimos viendo, ¿no?, que tenemos vamos a decir, falta de generalización, ¿no?, en estos métodos, ¿sí? Vemos cómo
pues están tomando formas que a lo mejor no son exactamente las que sigue la distribución de clase, ¿sí? Sino que son bastante, ahora sí que rugosas, ¿sí? Deberían ser más suaves, ¿sí? Entonces, en ese punto, lo que hicimos fue proponer entonces una manera de suavizar las funciones de máximo y mínimo, porque al usar estas funciones lo que estamos haciendo es como tomamos el más grande o el más chico, pues justamente la frontera de decisión que vamos a ver es que nos estamos pegando a la frontera local de la dendrita. Si es una caja, por eso es que le vemos formas de cajas, ¿no? Entonces, en un siguiente trabajo que hicimos en el 2020, ¿sí? Ya esto fue parte del sabático, pues fue lo que se hizo, proponer funciones de máximo y mínimo suaves, ¿sí? Que pudiéramos mejorar la respuesta de generalización, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Una investigación, se definieron esta función de máximo, ¿sí? Aquí, como vemos, pues es una aproximación al máximo que conocemos, ¿sí? Sí, una aproximación basada, si ustedes se concentran en esta parte de aquí adentro, parece mucho una función softmax, ¿sí? Entonces, aquí todo depende de un parámetro beta, que es un factor de suavidad, ¿no? Si este parámetro beta es positivo, vamos a aproximarnos a la función máximo, ¿sí? Y además, si este parámetro beta crece mucho, pues la función máximo suave se va a aproximar más al máximo natural que conocemos, ¿sí? Que es el valor extremo de un conjunto de datos. También si este valor beta es negativo, entonces ahora lo que obtendríamos es la función mínimo suave, ¿no? Y mientras más mínimo, más se aproxima a menos de infinito, pues nos vamos a estar aproximando más a lo que es una función mínimo normal o de valores extremos. Bueno, entonces cuando aplicamos este concepto, ¿verdad? Voy a regresar un poco a esta estructura, ¿sí? ¿No? Donde estos min los sustituimos por ese min y por ese max, simplemente haciendo ese cambio, generamos estas fronteras de decisión un poco más suaves, ¿sí? Entonces ahí, evidentemente, bueno, claro, al hacer los experimentos con muchos datasets en varias condiciones, pues vemos que la generalización de la neurona mejoraba, ¿sí? Justamente nada más por hacer la suavidad. Pero había otro problema, ¿no? Digamos, en un principio de esto nos mejoró mucho la respuesta, lo publicamos en Neural Networks, una revista muy importante. La capa de salida. La capa de salida, pues simplemente toma el más grande, pero esta capa de salida no toma en consideración digamos, su relevancia a cómo esta salida digamos, se reflejaría en el espacio particionado, ¿no? O sea, nosotros queríamos darle una relevancia. Aquí nada más toma el más grande, pero el que sea el más grande no quiere decir que sea el mejor, ¿no? Podemos hacer una combinación de respuestas para mejorar esta salida. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en un trabajo posterior? Agregarle una capa softmax, ¿sí? Tal como se hace en las redes neuronales actuales. Esta capa softmax lo que ya está haciendo es ponderarnos las salidas, ¿sí? de estos clústeres de dendritas para que ya tengan un valor de relevancia, ¿sí? Y nosotros poder entonces tener una salida pues todavía más suave, más general, ¿de acuerdo? Entonces aquí este fue un trabajo todavía más adelante que hicimos, que publicamos en Transactions Neural Networks, ¿sí? En el que evaluamos cómo impactaba la geometría, cómo impactaba si usábamos funciones mínimo y máximo convencionales o suaves, y cómo impactaba si usábamos una capa ArcMax o una SoftMax. Después de nuestra experimentación, que también fue bastante extensiva, ¿no? Justamente esta revista es de las top mundial, ¿sí? Entonces ahí se requería pues demostrar mucho, ¿no? Que esto estaba funcionando. Esta fue nuestra estructura ganadora, ¿sí? Esta estructura ganadora que dice que vamos a usar dendritas esféricas, ¿sí? Con máximos suaves, ¿no? Todo lo que fuimos pensando que iba mejorando y una capa softmax, ¿sí? Al final, estas son las ecuaciones que nos rigen pues este modelo, ¿sí? Y en ese momento, digamos, el aprendizaje de esta estructura era sencilla y estaba dividida en dos partes. La parte de las dendritas esféricas era ajustar los centros de esas dendritas, ¿sí? Sus centroides y sus radios. Estos eran sus parámetros. Y la parte del softmax, pues, era ajustar estos pesos. En este punto lo teníamos de manera separada, ¿no? Donde los centros se ajustaban con un algoritmo de Camin sencillo, ¿sí? Y los pesos de la capa de salida, pues se ajustaban mediante descenso de gradiente. Entonces, aunque en esta estructura, digamos, ya mejorábamos lo que antes se había hecho, ¿no? Igual también se comparó con otros modelos de la literatura.
tenemos todavía este problema que había una desconexión en este punto, ¿sí? En estos puntos tenemos que hacer en dos partes el entrenamiento, la parte de atrás y la parte de adelante. Ahora, K-means, ¿verdad? Si usamos K-means, tiene pues problemas, por ejemplo, en que si la inicialización es mala, pues a lo mejor caemos en un mínimo local en el K-means, ¿no? Y pues a lo mejor esta primera entrenamiento que teníamos aquí, pues ya no iba a ser bueno para entrenar correctamente lo que sigue. Entonces teníamos algo que le llamamos un plugged o desconectado. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Conectar ambas, ¿no? O sea, si vamos a entrenar los pesos con descenso de gradiente, pues también entrenar los centroides, ¿no? Que es el otro parámetro del que dependen las dendritas con descenso de gradiente. Y esto fue algo que con descenso de gradiente estocástico. ¿Por qué queremos hacer esto? Para, digamos, ahora sí que modernizar la manera en que se entrenan estas neuronas, ¿sí? Hacerlo en el mismo ámbito en el que se hace, por ejemplo, un perceptor multicapa o actualmente las redes convolucionales, ¿no? Llevarlo a ese campo de entrenamiento con un algoritmo estándar, ¿sí? Como es el descenso de gradiente estocástico. Entonces, desde entonces, cuando publicamos esto, ya tenemos la idea de que esta suavidad, ¿sí? Al ser funciones basadas en la función exponencial, pues tienen derivada y eso es algo importantísimo para aplicar descenso de gradiente, que nuestras funciones sean derivables, ¿sí? Algo que, por ejemplo, el máximo y el mínimo convencionales, pues no son derivables. Entonces, esto ya nos ayuda a poder hacer las derivadas y poderlo meter dentro de un framework de descenso de gradiente. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, esta medida de dominancia, ¿no? Vamos a llamar PI, lo podemos expresar de esta forma, y si sacamos pues las derivadas parciales con respecto de cada uno de las entradas, pues esta es su derivada, ¿sí? La derivada de la función softmax, perdón, de la función máximo suave, ¿de acuerdo? Si ven, pues depende, aquí PI, pues es este mismo que tenemos aquí, y ese max, pues es la misma función máximo que teníamos originalmente. Entonces, al tener esta derivada, pues ya es posible ahora sí entrenar esta estructura de entrada-salida completamente sin tener que estarla desconectando, ¿sí? Entonces, se pueden inicializar, por ejemplo, ahora sí los centroides con K-means, pero el algoritmo nos va refinando la solución porque lo que vamos haciendo es reduciendo el error a la salida, ¿no? Y este es entonces el algoritmo, ¿sí? Entonces, para hacer esto, ¿qué tuvimos que hacer? Pues definir las reglas delta para los pesos de la capa softmax, que esto es algo ya muy bien trabajado en la literatura, ¿sí? Si ven aquí lo que usamos es la regla de la derivada, de la cadena de la derivada, ¿sí? Entonces definimos una regla delta para los pesos, ¿sí? Y una regla delta para los centroides, que esto es lo que más atrás estaba en las dendritas y que nosotros queremos modificar, ¿sí? Donde pues usamos como nuestra función de costo, nuestra loss function, pues la entropía cruzada categórica. Entonces en este paper de Neural Networks, también donde lo publicamos, pues está nuestro algoritmo, ¿sí? Basado en mini-batch gradient descent, y está toda la matemática que hicimos, pues para hacer llegar a estas reglas delta, ¿sí? Para poder hacer la actualización de pesos al vuelo. Ahora, ¿qué tenemos? Pues estos son datasets sintéticos, claro, lo probamos con muchos datasets reales, con ruido, de mucha dimensionalidad, pero bueno, a mí me gusta poner los sintéticos estos, porque están en dos dimensiones y nos ayudan a visualizar, ¿no? De manera didáctica cómo es la respuesta de estas neuronas, ¿sí? Pues aquí ya podemos ver que para estos casos, ¿no? Que hay de los de tipos no linealmente separables, ¿sí? De varias clases, pues como la neurona hace unas fronteras de decisión pues bastante suaves, ¿sí? Que siguen justamente la forma de las distribuciones y además pues aquí lo que podemos ver es cómo tenemos una curva de aprendizaje, ¿no? Una curva de convergencia, ¿verdad? De este algoritmo que entrena esta neurona, ¿de acuerdo? Muy bien, ya voy a finalizar. Ahora quiero hablar un poco de aplicaciones, bueno, porque al ser pues una estructura, digamos, que no es común verla, sí, es algo pues que pues digamos todavía está mucho en desarrollo, pero ha habido trabajos que han usado estas neuronas morfológicas pues para resolver algunos problemas. Por ejemplo, aquí les voy a presentar trabajos del doctor Sosa. Yo en particular no he trabajado esto como una aplicación, para alguna aplicación específica, lo he hecho más que nada como para desarrollar los algoritmos, pero bueno, tiene sus nichos, ¿no? Obviamente, porque esto queremos que se aplique. Entonces, este es un trabajo por ahí en el que el objetivo era, pues, hacer una segmentación, ¿verdad? De vasos en el ojo, ¿no?
que le llaman, sí, de vasos, de vessels, ¿sí? Entonces, pues se hacía una estructura de este estilo, ¿sí? Y en el cual, bueno, se hacía una segmentación, ¿no? Para detectar, pues, estos vasos que, bueno, para algunas medidas ya después se usa para diagnosticar, no sé, a lo mejor glaucomas o alguna otra enfermedad, ¿no? De estos vasos sanguíneos. Tenemos también trabajos, por ejemplo, del mismo doctor Sosa, ¿no? Con su equipo, en el que, bueno, se hace la distinción, por ejemplo, entre o el análisis de señales de electroencefalografía para distinguir entre una etapa de reposo, una etapa de movimiento de la mano real y una etapa en el que me imagino que voy a hacer el movimiento de la mano. Entonces, tratar de clasificar esas tres, o al menos esas tres fases, ¿verdad? Reposo, movimiento real, ¿no? Y movimiento imaginado. ¿No? Esto pues tiene pues, grandes aplicaciones, por ejemplo, en el caso de la gente pues, discapacitada, que a lo mejor tiene que mover algo, pero pues no tiene una mano, a lo mejor la tiene amputada, entonces se la puede imaginar, ¿sí? Y con esa forma de imaginárselo, pues obviamente la señal electroencefalográfica pues sufre algún patrón, ¿verdad? Entonces se puede distinguir, ¿sí? Y otro donde se propusieron las neuronas elípticas, pues se le dieron algunas aplicaciones, por ejemplo, en la detección de líneas, ¿sí? Para conducción autónoma y también pues para el reconocimiento de objetos sencillos, ¿no? Por ejemplo, esto pues implementado en una robot, ¿sí? ¿No? Donde pues se analizaba de manera simple pues estas figuras y pues tratarlas de reconocer, ¿ok? Bueno, ahora, ¿cuál es la dirección futura de esto? ¿Sí? ¿Hacia dónde queremos ir, ¿no? Ahorita ya hemos resuelto muchos problemas, entre los más importantes, pues poder entrenar esto con descenso de gradiente o el backpropagation. Y esto ya nos abre un mundo de oportunidades, ¿sí? Por ejemplo, aquí quiero contextualizar un poco en qué sucedió cuando teníamos los perceptrones multicapa. En ese momento, pues teníamos pues, esta estructura y cuál es su operación base, ya lo hemos dicho, el producto punto, ¿sí? Cuando esto saltó al aprendizaje profundo, ¿no? Por ejemplo, en las redes neuronales convolucionales, digamos que el concepto se preserva, ¿no? En el cual ahora en lugar de hacer productos punto, hacemos convoluciones, ¿sí? Pero las convoluciones pues también son al fin y al cabo combinaciones lineales de coeficientes del filtro, como vemos aquí que son los valores en blanco, con los píxeles de la imagen, ¿no? Tal que al hacer la suma de productos, pues nos da el resultado de la convolución. Y esto es lo que hacemos en los diferentes niveles de una red neuronal convolucional, donde vamos a aplicar convoluciones para extraer mapas de rasgos de manera automática, ¿sí? Una función de activación que pues existen varias, donde casi por default es la función ReLU, y el max pooling, ¿no? Para ir reduciendo, digamos, el nivel de abstracción, ¿sí? Y hacer, por ejemplo, ese aprendizaje profundo a partir de varias capas, ¿sí? Entonces, tomando esto como base, ¿qué queremos hacer nosotros? Nosotros ya tenemos esto ahorita, ¿sí? Ya tenemos una estructura, ¿sí? Que aprende a partir de patrones, ¿no? De rasgos que pues los extraemos con algún otro método. Ya tenemos definido las funciones máximo suave y mínimo suave, con lo cual es posible entrenar eso con descenso de gradiente. Entonces nuestro brinco es hacer redes morfológicas profundas, ¿sí? En el cual ahora ya no se van a llamar convoluciones, ahora tenemos toda una área bien definida entre la morfología matemática, donde las operaciones base son la erosión y la dilatación morfológicas, ¿sí? Entonces nosotros ya podemos Perdón que hacer le ese... Sí, interrumpa. sí. Nada más comentarle, estamos un poquito cortos de tiempo ya, entonces, creo que ya va a terminar, Ya, faltan como falta 3 una. diapositivas, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto, gracias. Sí, entonces como les comentaba, aquí tenemos la erosión y la dilatación, ¿sí? Entonces nosotros ya podemos entrenar estas estructuras, ¿sí? Ajustar los coeficientes de estos elementos estructurantes, que en este caso son no planos, ¿no? Porque vamos a tener coeficientes, y poder entonces hacer extracción de rasgos de manera automática. Entonces este es el siguiente paso. Hay gente haciéndolo, ¿sí? O sea, no es una idea que solamente se nos ha ocurrido a nosotros, ya hay gente en el mundo trabajando en esto, ¿no? Aquí vemos un artículo relacionado, donde ya están trabajando, por ejemplo, con estas erosiones, dilataciones morfológicas, haciendo un aprendizaje o haciendo el aprendizaje de operadores morfológicos con funciones suaves, ¿sí? Bueno, entonces, como ven, es algo que se está haciendo y que pues nosotros también queremos ir hacia allá, ¿no? Y bueno, ya para comentarios finales, pues nada más hacer los contrastes, ¿no? Que el perceptrón que trabaja con productos punto, mientras que nuestras neuronas morfológicas trabajan con mínimos y máximos, ¿verdad? El procesamiento dendrítico pues modela
clases de patrones usando pues estas figuras geométricas, ¿no? Ya sean cajas, elipses o esferas. ¿Sí? El aprendizaje de dendritas, ¿qué quiere decir? Pues definir el origen y la dispersión, esos son sus parámetros. ¿En dónde empieza y cuánto abarca? ¿No? Esa es nuestra dispersión, ¿sí? No había un algoritmo estándar, ¿no? Como le dije, en la literatura, antes de lo que nosotros estábamos proponiendo, pues había varios enfoques para hacer este entrenamiento. Nosotros, pues al introducir nuestras funciones máximo y mínimo suaves, que son diferenciables, podemos mejorar la generalización y además eso nos ayudó a hacer un aprendizaje basado en descenso de gradiente, donde pues tenemos una capa softmax, ¿verdad? Con pesos y podemos hacer una corrección de parámetros de las dendritas, ¿sí? Y bueno, ya vimos sus aplicaciones, pueden ser a señales, imágenes y video, y nuestro trabajo futuro pues es hacia las redes morfológicas profundas, ¿no? Para hacer ese aprendizaje. Y bueno, ahora sí es todo. Este es mi correo, ¿no? Si escanean ese QR, pues las lleva directamente a mi página de aquí del Sinvestaff, donde tengo varios trabajos, y bueno, ahí puede, inclusive códigos sobre esto, y ahí los pueden ustedes descargar. No, pues sería todo. Muchísimas gracias, doctor. Agradecemos mucho su presentación, muy interesante. Estamos ya muy cortos de tiempo. Hay una serie de preguntas que están escribiendo en el chat Sí, y por cuestiones de tiempo se las haremos llegar para que las pueda responder y enviarles las respuestas a las personas que nos están haciendo las preguntas. sí, Por está favor, bien. una disculpa, pero ya tenemos corto el tiempo y tenemos que dar paso a las siguientes ponencias. Agradecemos mucho su presentación, muchísimas gracias. Le damos un Gracias. aplauso virtual desde acá y con las manitas, por favor, y muchas gracias por su presentación. Sí, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Sí. Gracias. Le cedo la palabra a la maestra Carmen Santiago. Muchas gracias, doctor Wilfrido. Muchas gracias. Definitivamente, todo un tema, su presentación nos da muestra efectivamente de el gran trabajo que vienen haciendo dentro del Sinvestaff en colaboración con el doctor Humberto Sosa. Y finalmente, mire, le mostramos su constancia por haber participado en este CONACYT 2024, que seguramente ya la debe tener en su bandeja de entrada dentro de su correo Sí, sí, electrónico. ya me llegó. Gracias, Pues, sí. le agradecemos a través de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y nuestra Facultad de Ciencias de la Computación al haber participado dentro del Congreso, 14º Congreso Nacional de Ciencias de la Computación CONACYT 2024, y firma alcance la directora, la maestra María del Consuelo Molina García. Muchas gracias, doctor Wilfrido, por su Gracias. colaboración. Y sí, por favor, pues mándenme las preguntas y las trataré de responder todas. ¿Vale? Con todo gusto. Nosotros sabemos de su gran compromiso para con nosotros y lo esperamos en próximas emisiones del CONACYT 2024. Gracias, Sí, doctor claro que sí. Wilfrido. Claro que sí. Sí, De gracias a igual ustedes. manera, muchas gracias al doctor Mario Rosain por la moderación de esta ponencia. Gracias, doctor, siempre dispuesto, lo sé. Gracias. Sí, gracias. Muchas gracias.